hígado. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta teórica, ¿ok? Cualquier duda, pregunta al final, ¿no? Entonces, vamos a empezar a compartir. Antes, a ver, no me está saliendo. Perfecto. ¿Me escuchan con claridad? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. ¿Ven la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Perfecto. Entonces, comencemos. Vamos a hablar de esófago el día de hoy, ¿ok? Para los que no me conocen, soy el doctor Rodrigo Fernández Melgar, soy médico patólogo y he hecho la especialidad en lo que es el Hospital de Clínicas José de San Martín, avalado por la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, en Buenos Aires, Argentina, ¿ok? Empecemos. Primeramente, vamos a simplificar los subtítulos más importantes que van a entrar a su examen. Voy a hacer énfasis en algunas patologías, espero que tomen nota, porque es lo mínimo que tiene que saber un médico general, ¿no? De su índole. Ustedes, al estar en la San Simón, obviamente les voy a exigir un poco más. Entonces, para que sigamos siendo, ¿no?, la mejor universidad a nivel nacional. Entonces, vamos a dar inicio a lo que es anomalías congénitas. Primeramente, vamos a diferenciar entre tres patologías. Una de ellas es la atresia, fístula y estenosis. En cuanto a la atresia, como pueden apreciar en la imagen superior derecha, no se forma un segmento. ¿Pueden ver el cursor? Tal vez, del mouse. Ese es un problema que tenía. A ver, ahora. Bueno, voy a tener que recapitular y indicar de manera descriptiva, ¿ok? Porque en teoría se debería ver, ¿no? Ese es el punto. Entonces, la flecha no está oculta, ¿no? Debería ser esta, a ver. Flecha, acá. ¿La ven? ¿La ven? El cursor. Uy, vamos a tener. A ver, restablecer. No, es que es justamente es de la Mac porque tiene un Microsoft diferente. Entonces es por ende eso, ¿ya? Pero de todas maneras, ustedes con que sepan cuál es la imagen superior derecha, ya me van a ubicar de lo que estaría hablando, ¿no? En este caso es una atresia. Pueden apreciar lo que es el esófago y la tráquea de manera esquemática en la porción derecha, el esófago, donde no se forma el segmento del esófago. Entonces no hay una continuidad, no hay un paso del bolo alimenticio, de la leche materna. Entonces se forma un cordón delgado sin canalizar, está obliterado. Y este se puede asociar a una fístula, ¿ok? La fístula puede ser con atresia o sin atresia. Cuando hablamos de atresia y fístula, hay una conexión, una comunicación en lo que es el esófago y la tráquea, como pueden apreciar en la imagen central. Puede haber una comunicación, por ende, acuérdense, va a haber un reflujo, va a haber una aspiración, asfixia, puede verse. ¿Por qué? Porque hay un reflujo a través de los alimentos, algunos de ellos, produciendo así una neumonía intersticial, llegando así a los pulmones. Y también, obviamente, como no se alimenta de buena manera, hay desequilibrios electrolíticos graves en los neonatos, ¿no? Entonces, ese es con atresia. Y sin atresia es la imagen inferior, donde se ve la conexión, la fístula, la comunicación que hay del esófago con
la tráquea. Entonces va a haber estas alteraciones que les he mencionado. Y por último, la estenosis. Ustedes ya saben que la estenosis es una forma incompleta de atresia. Hay una luz reducida, hay un engrosamiento fibroso de la pared y por ende hay una dificultad, ¿no?, para atravesar los alimentos. Dificultad, pero no hay una obliteración completa como se vería en una atresia, ¿no? Vamos a hablar del divertículo de Meckel. Este divertículo es una evaginación ciega, el cual invagina las tres paredes de esta capa parietal en su totalidad, y hay que tener en cuenta las características y se recapitula una regla de los dos, porque va a ser 2% de la población, en el 2% de la población a 2 pies, es a 60 centímetros de la válvula ileocecal, a 2 pulgadas que son 5 centímetros, hasta 5 centímetros puede llegar a medir, y hay una relación de 2:1 de predilección por el sexo masculino, ¿ok? Pueden ser asintomáticos, 2 años siendo asintomáticos, y después, por ende, al ser un divertículo, hay una bacteremia, las bacterias se acumulan porque no hay un paso a través del mismo. Entonces, los pacientes llegan con infección, ¿no? Otra de las enfermedades importantes y probablemente entre en su examen, ¿no? Anoten, es la enfermedad de Hirschsprung. Esa enfermedad es un megacolon aganglionar congénito. Son pacientes que nacen con este megacolon. Para decir megacolon, nosotros tenemos que decir que tiene que tener 7 centímetros de espesor, como ven a nivel de la pared de la imagen derecha, está engrosado. Entonces tiene que ser más de 7 centímetros para que podamos decir megacolon. Ahora, cuando hablamos de dólico colon, ya estamos haciendo referencia a la longitudinal, al tamaño longitudinal del colon. Entonces puede haber un dólico megacolon, pero en este caso solo es en el espesor, es un megacolon aganglionar congénito. Aganglionar, como indica la palabra, hace referencia a que hay una ausencia de las células ganglionares. Entonces, ¿cuáles van a ser las células ganglionares? Las que están de manera esquemática, amarilla, con puntitos amarillos, y están en 2 líneas. Esas 2 líneas hacen referencia a los plexos mucosos de Meissner y al mientérico de Auerbach. Entonces, de esta manera hay una aganglionosis, provocando así una obstrucción funcional del colon, y en la microscopía, al estar ausentes estas células aganglionares, pueden estar disminuidas, pero en la enfermedad de Hirschsprung están ausentes, no migran a la pared, y por ende se utiliza técnicas de inmunohistoquímica como la acetilcolinesterasa, la cual nos indica la presencia de estas, ¿no? Si las hubiera, las marca de manera positiva, siendo en una tinción amarronada. También hay que tener en cuenta que hay una mutación en el receptor de la tirosinasa red, y está asociada a lo que es el síndrome de Down, un 10% por el cromosoma 21, y lo menciona ausencia de los plexos submucosos de Meissner y el mientérico de Auerbach. Como pueden apreciar en la imagen izquierda, hay una conservación de estas células ganglionares, hay una conservación de lo que es los plexos, y en la derecha hay una ausencia de estas células y por ende se va a traducir como un recto reducido, estenosado. Por ende, un poco de la clínica va a asociarse a una obstrucción, dilatación, y esto lo vemos de esta índole. La clínica está asociada a un fallo en la eliminación del meconio postnatal. Entonces, este es el primer signo que vamos a poder evidenciar en un postnatal, la falta de eliminación de meconio, ¿no? Y a medida que crece hay una obstrucción por lo que hemos mencionado del recto, entonces está asociado a estreñimiento, el peristaltismo presente, hay una distensión abdominal, vómitos biliosos respecto a esta enfermedad. Pasamos a la siguiente, a la obstrucción esofágica.
Tener en cuenta que la obstrucción esofágica puede ser física como funcional. Cuando hablamos de física, puede ser traumática y funcional debido a la motilidad. En este caso puede ser, hay que ver de acuerdo a su amplitud que pueda llegar a tener, y eso nos ayuda a diferenciar entre las diferentes enfermedades, que es un esófago en cascanueces, un espasmo esofágico difuso y por último una disfunción del esfínter esofágico inferior. En la primera imagen podemos apreciar ya un esófago en cascanueces, que hay contracciones intensas, gran amplitud, que esa va a ser la diferencia en lo que es un esófago, en un espasmo esofágico difuso, que es en la imagen derecha, el cual se evidencia como una imagen de sacacorchos, que es una imagen en espiral. También en algunos libros mencionan tirabuzón. Entonces es una imagen que es patognomónica, hay que tener en cuenta, y eso se aprecia un espasmo esofágico difuso, la amplitud es normal. En cambio, en un esófago en cascanueces, estamos hablando de una gran amplitud, están descoordinadas, hay la presencia de músculo liso circular interno y longitudinal externo. En cuanto al espasmo esofágico difuso, hay contracciones repetidas, simultáneas del músculo liso distal. Entonces hay una afección más del músculo liso distal. Y por último, la disfunción del esfínter esofágico inferior, que hay una elevada presión en reposo, hay una relajación incompleta. Entonces, estos dos signos que van a tener van a afectar en lo que es el bolo alimenticio, ¿no? Entonces, al haber una elevada presión, no va a atravesar el esfínter y no se va a relajar tampoco de manera completa. Entonces, va a haber como una leve estenosis, va a haber un poco de disminución de la luz y esto va a haber una disfunción del esfínter, ¿no? Ahora pasamos a otra patología, que es la calasia. Hay que tener en cuenta, la calasia, hay una triada que hace referencia a la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. No hay una relajación, hay un aumento en el tono y hay un aperitaltismo. Entonces, va a estar asociada a una motilidad inadecuada. Como pueden apreciar en la imagen derecha, entonces al haber un aumento del tono, va a haber un hipertono del esfínter esofágico inferior, entonces no va a tender a un paso adecuado del bolo alimenticio. Hay que tener en cuenta el esófago, va a tener una motilidad inadecuada y no se va a relajar. Entonces, de esta manera va a producirse esta patología, teniendo en cuenta que puede ser primaria o secundaria. La primaria es infrecuente, hay una degradación de las neuronas, del óxido nítrico, produciendo así una relajación del esfínter esofágico inferior. Y la secundaria ya es más asociada a enfermedades crónicas como la enfermedad de Chagas, que ya se aprecia un esófago, a un megaesófago asociado a lo que es el Trypanosoma cruzi, ¿no? Como ustedes bien saben. Hay una destrucción del plexo mientérico, puede estar asociada a un virus herpes simple de tipo 1. Pasamos a una esofagitis ya por desgarros. Las dos principales patologías de esta índole es el síndrome de Mallory-Weiss y el de Bower-Haave. El primero, acuérdense, es más superficial la lesión, es a nivel de la mucosa. En cambio, en el segundo, en el Bower-Haave, hay una alteración, hay un desgarro total transparietal, es toda la pared, como pueden apreciar en la imagen derecha, es transparietal. En el primero, son desgarros longitudinales con arcadas, vómitos, secundarios al alcohol, hay una cicatrización rápida, entonces son pacientes que consumen mucho alcohol, entonces por ende hay hematemesis, hay lo que es sangrado a través del mismo, pero al ser superficial va a tener una cicatrización rápida porque solo alcanza la mucosa, va a estar ulcerada, erosionada,
A diferencia del síndrome de Boerhaave, el cual es menos frecuente, pero es mortal, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay un desgarro de toda la pared, hay una ruptura de la porción distal y por ende es traducida a un tratamiento ya quirúrgico de emergencia. Entonces se va a asociar a lo que es daño torácico, puede estar asociado a un shock de tipo hipovolémico, ya que presenta un sangrado, desgarro permanente, continuo. Entonces, si no se llega a mitigar esto, reposición de líquidos hasta que llega hasta quirófano, la gente se llega a morir, ¿no? Entonces, por ende, hay una alteración y se ve a nivel del esófago inferior, ¿no? Como hay una destrucción transparietal, está asociado a un neumomediastino, ¿no? Entonces se va eso a evidenciar en unas placas de radiografía simple. Pasamos a otra, ¿no? Como hemos visto, hay otra que es una esofagitis química infecciosa. Química es por irritantes, alcalis corrosivos, alcohol, tabaco, ácido, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta los pacientes, en este caso, que tienen tentativas de suicidio, entonces se ingieren todos esos agentes corrosivos que dañan el esófago, o tal vez de manera los niños también, ante la ausencia de los padres, pueden consumir estos irritantes, entonces pueden producir una esofagitis ya química. Como pueden apreciar en la imagen derecha, a nivel de la porción superior, ya se aprecia lo que es una lesión ya blanquecina. Esto es producto de una lesión continua, irritativa, se produce una estenosis a este nivel en la porción superior, produce una estenosis, engrosamiento de la pared de lo que es el esófago, ¿no? ¿Y cómo se va a traducir? Como una odinofagia, dificultad para atravesar lo que es los alimentos, hemorragia, estenosis, y esta puede llegar hasta a una perforación. Entonces, va a haber una disminución de lo que es la luz, hemorragia, dificultad para deglutir, ¿no? Aparte del dolor, ¿no? Odinofagia, disfagia, dolor y dificultad, tener en cuenta ambas. También se puede verse afectada por una dermatosis descamativa como un pemfigoide ampollosa, que eso lo vamos a ver más adelante. Yo igual doy esta parte de piel de enfermedades ampollares, entonces lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hay que tener en cuenta, como hemos dicho, una es química. Ahora, la infecciosa ya está asociada a un virus, herpes simple, ya en personas sanas, a un citomegalovirus. Puede ser de agentes fúngicos, ¿no? Especialmente la candidiasis, que es este hongo que está inmunoprometido. O sea, hay que tener en cuenta la candidiasis en este tipo de pacientes. Es el primer signo, ¿no?, que llegan a tener debido a la inmunodepresión, ¿no? Y en cuanto a la microscopía, hay que tener en cuenta que hay denso infiltrado neutrofílico, ¿no?, ya que es una afección aguda y hay una necrosis total de la pared esofágica. Entonces va a haber una destrucción de toda la pared por ese tipo de lesión. Hay medicamentos que se ve las patologías de una estesis química, ¿no? Hay que tener en cuenta la candidiasis en pacientes inmunocomprometidos. Como pueden apreciar en la imagen izquierda, se ve una veda, una endoscopía digestiva alta, donde se aprecia ya estas placas blanquecinas a nivel del esófago. En la mayoría de los casos es esófago superior. Hay unas placas blanquecinas, clínicamente ya se puede diagnosticar, ya que es medio descamativa, presenta pseudomembranas. Entonces, como se aprecia en la imagen número 2, ¿no? Esta ya está, presenta una sobreelevación y hay un daño considerable de lo que es la mucosa esofágica.
Y en la microscopía, ¿cómo vamos a apreciar? Con esta tensión especial de Crocott, la cual marca de manera verduzca y presenta esta positividad de estas hifas, siendo estas tienen que ser tabicadas. Las hifas tienen que ser tabicadas para que sean asociadas a una candidiasis. Como pueden apreciar, se ve y se marca de manera oscura y el fondo es verduzco. Por eso evidenciamos que es una tinción de Crocott. Pasamos. Continuamos con las esofagitis virales. En este caso es a través del virus herpes, como se aprecia en la imagen macroscópica del esófago, ya se puede evidenciar lesiones puntiformes, rojizas, en un fondo blanquecino, fibrótico, y a nivel microscópico se puede apreciar inclusiones nucleares, como pueden apreciar en la imagen derecha a nivel del epitelio. Se puede observar células gigantes multinucleadas, las cuales llegan a fagocitar estas células epiteliales afectadas, ¿no? Entonces se aprecia de esta índole un halo blanquecino y esto se va a ver a mayor aumento de esta manera, ¿no? Un segundo, ¿sí? A mayor aumento. En la imagen derecha se ve esta inclusión, son 3 inclusiones nucleares a nivel de la célula, entonces ya podemos identificar que es una infección ya por virus herpes, ¿no? ¿Y cómo se va a traducir? ¿Cómo nos va a indicar el gastroenterólogo, ¿no? Respecto a esto, el endoscopista nos va a referir en su informe que es una lesión blanquecina, ulcerada, bien delimitada, crateriforme, que va a tener una úlcera central. Entonces, con esos signos, nosotros ya podemos asociar, viendo estas inclusiones, de manera clínico-patológica, ¿no? Entonces, podemos identificar este virus herpes, ¿no? A diferencia del citomegalovirus, ¿no? El citomegalovirus se va a apreciar ya como una lesión más difusa a nivel del esófago, va a haber unas áreas más blanquecinas, heterogéneas, y puede tener unas lesiones bien delimitadas, levemente elevadas, debido a una lesión continua. Y en la microscopía pueden apreciar estas células endoteliales a nivel del endotelio, que va a presentar estas inclusiones nucleares, que pueden ser nucleares y citoplasmáticas. Como pueden apreciar, las flechas oscuras, hay la presencia de estas células endoteliales porque están a nivel del vaso y presentan esas inclusiones nucleares. Hay otros macrófagos cargados con parece hemosiderina en la porción superior, ¿no? Hemosiderina. Pero lo importante son las células endoteliales a nivel del vaso que presentan estas inclusiones nucleares. No solamente nucleares, citoplasmáticas también, ¿no? De esta índole, ¿ven? A nivel del endotelio va a presentar esta inclusión, esta es una inclusión nuclear propiamente dicha, se aprecia este halo blanquecino, ¿no? Entonces ya podemos asociar al citomegalovirus. Ahora vamos a empezar una cadena que si no la tratamos, que empieza con una esofagitis primeramente, después empieza con una enfermedad del reflujo gastroesofágico, que es esta que lo vamos a ver a continuación. Después persiste el daño, va a llegar a un esófago de Barrett, y si continúa siendo esta una lesión preneoplásica, culminamos en un adenocarcinoma. Acuérdense, esta es la evolución lineal de lo que puede llegar a ser un adenocarcinoma. Entonces, ¿cómo va a empezar? ¿Cómo va a empezar? Con un simple reflujo. Es una patología muy frecuente, ya que va a haber una alteración, va a haber una relajación del esfínter esofágico inferior. Podemos tener en cuenta que son pacientes obesos, la mayoría tienen un síndrome dislipidémico asociado,
pacientes con cuello corto, obesos, asociados puede ser a tabaco, alcoholismo. Entonces, de esa manera tienen una lesión crónica repetida, ¿no? Y empieza con malos hábitos. Son personas que almuerzan muy de noche y directo se acuestan, duermen, puede ser debido al trabajo, ¿no? Entonces se ve una distensión gástrica, va a haber un aumento de la presión intraabdominal, no hacen digestión estos pacientes. Ten en cuenta que hay que tener otras patologías, por ejemplo, un esfuerzo, que tosen al inclinarse, pueden producir este reflujo gastroesofágico, asociado al alcohol, como hemos mencionado, alcohol, tabaco, obesos, o hasta en el embarazo, ¿no? Por eso hay un reflujo en los pacientes debido al espacio limitado que tienen las embarazadas, ¿no? Puede estar asociado a pirosis, van a tener una sensación de quemazón, dificultad para deglutir, disfagia y regurgitación, ¿no? También hay pacientes que hasta llegan a tener asma, imagínense, debido al constante lesión continua por este reflujo gastroesofágico, porque llega a la tráquea. Entonces, produce ya así algunos signos, ¿no? De dificultad ya respiratoria. Y como bien ustedes saben, el tratamiento va a ser bomba de protones, como el omeprazol, la ranitidina, y se traduce a nivel de la endoscopía de una veda como una hiperemia, como pueden apreciar en las dos imágenes. Hay una hiperemia y eso a nivel microscópico se traduce como una vasodilatación, ¿no? Hay un aumento de esta, produciendo y llegando hasta erosiones, ¿no? Debido al estímulo constante. Entonces, las células se están empezando a adaptar, ¿no? A esta lesión continua, va a haber una hiperemia simple, erosiones, y hay y esto se evidencia a nivel microscópico como una alteración, va a haber una hiperplasia, como pueden apreciar en la imagen. Hay una hiperplasia basal, hago énfasis con esta porción más oscura, entonces va a haber un aumento en el número de las células basales, se va a incrementar de tal índole, está asociado a lo que es a una elongación de las papilas, como pueden apreciar, hay un aumento en el tamaño de las papilas, puede tener algunos vasos en su cúspide, y hay eosinófilos. Los eosinófilos, como bien indica su nombre, tienen una coloración eosinofílica, que son estas porciones. Puede ser una, dos, tres, podemos saber cuatro, cuatro, cinco, seis aproximadamente, ¿no? Entonces, ya hablamos que hay una afección del esófago, va a haber eosinófilos, va a haber una lesión continua a nivel celular que va a aumentar en el número de las células basales y parabasales, ¿no? Ahora continuamos y cambiamos a otra patología, que es la esofagitis eosinófila. Hay que tener en cuenta que esta patología, como pueden apreciar en la imagen derecha, está constituida por eosinófilos, ¿no? Entonces, los eosinófilos van a estar aumentados en su número. Tengan en cuenta, algunos saben hasta cuántos tiene que haber para considerarse esofagitis eosinófila en un campo de alto poder. Algunos saben, algunos de mis estudiantes tal vez de la práctica pueden negociar un poco ahí. Nadie, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que son 15, el corte es 15, más de 15 ya se puede considerar como una esofagitis eosinófila. Cuando hablamos de eosinófilos, hay que tener en cuenta que la IgE va a ser aumentada. Son pacientes que tienen un terreno alérgico, son pacientes que tienen presencia de asma, pueden tener enfermedades de la piel como una dermatitis atópica, rinitis alérgica,
Entonces, la IgE va a estar elevada porque hay una hipersensibilidad de la misma. Entonces, acuérdense, cuando vean eosinófilos, está asociado a enfermedades atópicas, ¿ok? Entonces, tenemos en cuenta que es la presencia de inflamación con predominio de eosinófilos, más de 15, ese es el corte. También podemos pensar en síntomas similares a un reflujo gastroesofágico. Entonces, se toma la biopsia, ¿no? En este caso, con esta sospecha, ya se puede identificar que es ya una enfermedad, ya que hay que evitar algunos alimentos que puedan producir este tipo de alergia, ¿no? Entre ellos hay alimentos enlatados, entonces la gente es alérgica, empieza a tener escozor, atipía, dependiendo el grado, ¿no? Por eso se utiliza pruebas diagnósticas, ahí influye y está el alergólogo, ¿no? Entonces ya hay un tratamiento más sistemático, ¿no? Tener en cuenta que está asociado a una incapacitación alimentaria, disfagia, dificultad para deglutir, dolor también, vómitos. En cuanto a la endoscopía, se evidencia una cola de gato rayada. Entonces, ya nos pueden un poco orientar los gastroenterólogos con esto, ya que es característico, ¿no? Una esofagitis eosinófila, porque va a haber surcos lineales, puede haber una disminución de la luz y se aprecia como una cola de gato, entonces va a estar rayada, va a tener áreas que van a ser hipervasculares, se va a evidenciar más rojiza, otras áreas más oscuras de manera intercalada, ¿no? Y en cuanto a la microscopía, lo que les he mencionado, la presencia de eosinófilos intraepiteliales, más de 15 en un campo de alto poder, y va a haber una restricción alimentaria. Ese va a ser el tratamiento, evitar la exposición a este tipo de alimentos ya siendo identificados, ¿no? Pruebas de parche cutáneo o inmunoglobulina E para identificar el agente, ¿no? En este caso, que pueda producir ese tipo de esofagitis. Podemos apreciar ya los eosinófilos que se hallan en este halo negruzco para identificarlos con mayor facilidad, ¿no? Y los que no son los linfocitos, ¿no? Vamos a hablar de las varices esofágicas. Acuérdense, eso está asociado con pacientes cirróticos. Entonces, ya saben ustedes, muchachos, no le den duro a lo que es el alcohol, ¿no? Porque tiene sus consecuencias, ya hemos visto empiezan con un Mallory Weiss, hay esofagitis, varices esofágicas, entonces ya es un camino de ida y ya no hay vuelta, ¿no? Entonces hay una lesión, hay una fibrosis a nivel del hígado, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero en cuanto a esófago, a lo que nos compete, ¿qué es lo que se va a apreciar a nivel de la veda, ¿no? De la endoscopía digestiva alta? Ya podemos apreciar en esta imagen unas venas que se evidencia de una manera más tortuosa, violáceas. Entonces va a haber unas venas dilatadas, la mayoría de las veces son venas distales, y como pueden apreciar en la porción derecha, hay un desgarro de la misma y está saliendo un poco de sangrado. La gente se puede desangrar con este tipo de varices. Si las varices, estas venas son grandes, como es el caso, ¿no? Como es el caso de esta imagen, entonces son venas dilatadas, hay varices grandes que producen un desangrado. Hay que tener en cuenta por hipertensión portal, va a haber una alteración del flujo sanguíneo. Las venas colaterales permiten que se produzca algo de drenaje, ¿no? Ya que hay una colateral que va a ayudar a disminuir la congestión de la misma.
y dilatación de los plexos venosos. Como les he mencionado, está asociado a pacientes cirróticos. Si están compensados en menor medida, un 30%, descompensados un 60% aproximadamente. Cuanto a la microscopía, como se ve en la macro, van a ser venas dilatadas, tortuosas, van a ser ectásicas, algunas pueden tener pueden llegar hasta tener trombos, dependiendo, y hay una a nivel de la unión gastroesofágica. En cuanto al tratamiento, son algunos fármacos, escleroterapia endoscópica, entonces va a haber una obliteración de estas venas de manera esclerótica, va a haber una inyección de sustancias trombóticas también para ocluir, o un taponamiento con globo o ligadura. Entonces, se entra a través de una endoscopía y se liga estos trombos, ¿no? No estos trombos, estas venas se ligan. Entonces, de esta manera ayuda un poco en el tratamiento, pero hay que tener en cuenta la mortalidad, siendo esta de un 15 a un 20% en este tipo de pacientes. Y hay que tener en cuenta si son varices grandes, ¿ok? Entonces la mortalidad va a elevarse. Ahora pasamos a una de mis patologías favoritas, importantes. Anótense, esto es importante. Yo lo preguntaría en su examen, entonces ténganlo en consideración, que es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett, como pueden apreciar en la imagen izquierda, hay una metaplasia. Ustedes bien saben, estudiantes ya de cuarto, hay un cambio. Cuando hablamos de metaplasia, hay un cambio de un epitelio por otro ante un estímulo persistente. Hay un daño celular nocivo, continuo. Entonces la célula se tiene que adaptar. Si no se adapta, ya saben, se muere, ¿no? Entonces puede ser necrosis, entonces se destruye la célula y puede ser, ¿no? Del tipo de daño celular persistente a este tipo de célula que llega a adaptarse. Entonces, de tal índole que cambia. Acuérdense, ustedes están en una fase de adaptación. Si ustedes no se adaptan a estudiar 8 horas, no se adaptan a leer en clases, no se adaptan a dejar cumpleaños, reuniones familiares, no sé, fiestas, entonces se llegan a morir, ¿no? Y eso se evidencia con el propedéutico, con farmacología, entonces se tienen que adaptar a un estudio continuo, ¿no? Si no, se llegan a morir. Y esto se evidencia de esta índole, con un cambio a nivel celular, que es una metaplasia. Y no cualquier tipo de metaplasia, porque esta puede ser un tipo de metaplasia columnar. Hablamos de una metaplasia columnar, ¿no? Una metaplasia de tipo intestinal. Cuando hablamos de tipo intestinal, ya estamos hablando de un tipo de células características, que son las células caliciformes. Como pueden apreciar en la imagen inferior, izquierda y derecha, se puede apreciar células que tienen un halo blanquecino. Y esto no me voy a cansar de repetir porque estas células son muy importantes, ¿ok? Porque si las ven, ya estamos poniendo un diagnóstico de esófago de Barrett. Entonces va a haber un cambio a este nivel y al paciente ya le estamos avisando que si persiste este daño, ya va a pasar no solamente una metaplasia, ¿no? Un cambio celular de un epitelio escamoso a un cilíndrico, ¿no? Sino ya va a haber cambios más agresivos, por ejemplo, una displasia y por ende a un adenocarcinoma. Entonces, es una enfermedad importante para evitar ya una lesión neoplásica, ¿no?
Entonces, como pueden apreciar en la imagen superior en la izquierda, hay una transición de lo que es un epitelio normal. Acuérdense, el esófago tiene un epitelio plano estratificado, no queratinizante. Entonces, ante tanto estímulo nocivo que puede ser por la esofagitis, un reflujo gastroesofágico, por la bilis continua, alteración en el esfínter esofágico inferior. Entonces hay un daño constante y se aprecia con un cambio de celularidad. En este caso se vuelve un cilíndrico, ¿no? Cilíndrico, va a haber una alteración, una metaplasia intestinal, va a ser un epitelio simple cilíndrico porque va a haber un estímulo constante, ¿ok? Entonces se va a apreciar de esta índole. Les he mencionado que está asociado a mayor riesgo de adenocarcinoma. Obviamente los hombres siempre están afectados, todo les pasa a los hombres. Entonces presentan los hombres, son hombres caucásicos, blancos, de 40, 60 años. Y en la microscopía lo que les he mencionado, que va a ser una mucosa metaplásica alterna con una mucosa esofágica, como se ve en la imagen superior izquierda, pálida residual, va a haber una metaplasia intestinal con sustitución del epitelio escamoso por células caliciformes. Acuérdense, las caliciformes tienen forma de cáliz, copa de vino, en inglés globed cells, entonces son características para poner el diagnóstico de esófago de Barrett. Y no solamente esto hay que tener en cuenta que tiene que estar asociado con la clínica, ¿no? Y en la endoscopía, ¿qué se va a apreciar? Va a haber lengüetas de color asalmonado, entonces que van a ser más de 1 centímetro y estas se informan asociado con la clínica y la microscopía, se pone un diagnóstico de esófago de Barrett. A continuación, tenemos esta pieza única de una resección de esófago con una porción del estómago, una gastrectomía parcial. Esto tengo que agradecer a Patados Asociados, al doctor Pedro Fernández, el cual proporcionó esta imagen macroscópica donde evidenciamos la línea puntiaguda, rojiz, con puntos rojos, haciendo referencia a la unión gastroesofágica, donde se aprecia la división que debería tener, ¿no?, lo que es el estómago con el esófago. Pero hay circunscripto con la línea negruzca, podemos apreciar que hay un cambio de epitelio, que hay una continuidad del epitelio, llegando así hasta una ulceración, ¿no? La porción derecha, ya se aprecia una lesión a nivel del epitelio, hay una ulceración de aproximadamente 2 centímetros. Como pueden apreciar, hay toda esta lesión llega a ser más de 3 centímetros. Entonces hay que informar que son lengüetas de un segmento ya largo. Cuando es 3 centímetros o más, es un segmento largo. Si es menos de 3 centímetros, es un segmento corto. En este caso, es un segmento largo, hay una lesión y han preferido ya hacer una resección, ¿no? Porque seguro han visto células ya atípicas, ya sugerentes ya de un adenocarcinoma, ¿no? Que esto lo vamos a ver a continuación. Esta lesión es, es una lesión común, frecuente. Lo que yo quiero que ustedes sepan es estos dos tipos de tumores. Uno de ellos es el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide, que son los más frecuentes. Y lo mínimo que tiene que saber un médico general, ¿no? En este caso, ya hemos visto la evolución de lo que es el adenocarcinoma. Un segundo, voy a hacer un preámbulo. A ver, ¿me escuchan? ¿Me siguen con claridad? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, continuamos.
Ya finalizando, hay que tener en cuenta estas dos patologías, ¿no? Principalmente hemos visto su evolución lineal de lo que es el adenocarcinoma, que empieza con un esófago de Barrett, un reflujo gastroesofágico, una esofagitis, de malos hábitos. Entonces hay una lesión continua del epitelio de larga data, después esófago de Barrett, por último llega un adenocarcinoma. Entonces, ¿cómo se va a ver en la macroscopía? Pueden apreciar esta imagen endoscópica donde presenta una lesión ya tumoral porque tiene ulceración, áreas de necrosis central, un aumento de tamaño, esto puede producir dolor, disfagia. Entonces, ya esto se tiene que hacer una resección, ¿no? Completa de lo que es esta lesión. Hay que tener en cuenta que va a estar asociada a obesos, tabaco, radiación, ¿no? Entonces puede haber una lesión maligna, se utiliza radiación y el esófago paga por estar de manera aledaña, ¿no? Ten en cuenta el esófago, el Helicobacter pylori, que es un bacilo que se va a evidenciar a nivel del estómago. Este también puede ser un predisponente en este tipo de lesión. Obviamente, los hombres son afectados, ¿no? Seguimos, los hombres tenemos que pagar. Y con una alta relación, imagínense, de 7-1. Ustedes son 30 por grupo aproximadamente. A ver, hay grupos de 15, ¿no? Entonces, imagínense dos. Son la mitad, son 15 hombres, 15 mujeres, de esos van a haber dos hombres que pueden predisponer a un tumor, ¿no? Siendo este un adenocarcinoma. Entonces la frecuencia es alta en relación a mujeres. Obviamente estos factores están asociados, la obesidad, el tabaquismo, entonces que tenga un reflujo gastroesofágico, un esófago de Barrett, predisponen en mayor medida. ¿Y cómo se va a evidenciar? Con signos, algunos de estos signos va a ser el dolor, disfagia, adelgazamiento progresivo, hematemesis, dolor torácico o vómito. Ahora les doy un tip. Piensen, cuando haya algún tipo de cáncer, el paciente va a tener anemia. Hay que buscar anemia y pérdida de peso. Van a ser pacientes añosos. Entonces, piensen, añoso, hematemesis, en este caso, que va a ser la anemia, la causa de la anemia, y por ende un adelgazamiento, es un cáncer. Hay que buscarlo. En este caso, hematemesis, disfagia, ya nos orientan a nivel del esófago. Con una endoscopía damos en el clavo, ¿no? Entonces va a haber un dolor torácico asociado a vómitos, puede haber o no vómitos, y tener en cuenta que va a haber anomalías cromosómicas y mutaciones de los genes supresores tumorales. En este caso, la TP53, CDKN2A, y este va a codificar dos proteínas supresoras tumorales, que es la P16, P19ARF, provocando una hipermetilación, ¿no? Va a haber una amplificación de los oncogenes del factor de crecimiento, el EGFR, el ERBB2, MET, la ciclina, ciclina D1, M+, y ciclina E. Y como pueden apreciar en la imagen derecha inferior, esta ya es una imagen microscópica donde evidenciamos ya a nivel del corion, ya hay células que forman glándulas. Cuando escuchen la palabra adeno, forman luces glandulares, acuérdense, luces, glándulas, pseudoglandulares, va a haber todo lo que son signos de atipia, hipercromasia nuclear, alta relación nucleocitoplasmática, puede haber desdiferenciación, después alto índice mitótico, porque las células están en un constante división, entonces se aprecian, nacen del epitelio y hay una ulceración, que esto se aprecia en la macroscopía, ulceración del epitelio, y se aprecia estas células neoplásicas, las cuales se disponen
de manera acinar, ¿no? Forman glándulas, luces pseudoglandulares. Hay un leve infiltrado, leve a moderado infiltrado linfocitario, ¿no? Aledaño al mismo. Y hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos. El más frecuente es el tipo intestinal. Acuérdense que empieza con una metaplasia intestinal por un esófago de Barrett. Entonces, por ende, el epitelio va a ser de tipo intestinal, pero puede ser un difuso. Imagínense si es un adenocarcinoma de tipo difuso, ya estamos hablando de células en anillo de sello. Esas células en anillo de sello tienen una morfología de un núcleo excéntrico y su citoplasma tiene un poco de mucina, por eso tiene la forma de un anillo, por ende es un difuso. No va a formar ninguna arquitectura como esta porción acinar, glandular, sino va a estar de manera dispersa y es poco diferenciada, ya que no se asemeja a su célula de origen, ¿no? A diferencia de lo que vamos a ver en su contraparte de un carcinoma epidermoide. Acuérdense, y eso lo repito siempre en clases prácticas, el carcinoma epidermoide, el carcinoma escamoso, si aprenden una sola vez, ya se lo saben para siempre, porque un carcinoma escamoso es igual en el esófago, en la piel, en cualquier órgano. El carcinoma escamoso tiene la misma arquitectura, citología. Entonces, lo único malo es que en el carcinoma epidermoide no se puede identificar el origen de esta célula, si es primario o metástasis. Acuérdense, eso es clave. Entonces, hay que pensar en este tipo de lesión, cómo y asociarlo con un carcinoma que presenta queratina, forma como la piel, ¿no? Puede formar lo que es la queratina. En este caso hay una acumulación excesiva formando estas perlas en la imagen inferior. Se aprecia estas perlas córneas, que es acumulación de queratina. Entonces, si hay queratina, si hay perlas córneas, ya estaríamos hablando de un carcinoma escamoso, epidermoide, un G2, un moderadamente diferenciado. Ahora, si es un moderadamente diferenciado, a bien diferenciado. Ahora, cuando no hay la formación de perlas córneas, ya estaríamos hablando de un desdiferenciado, de un grado 3, de un G3. Acuérdense, y esto viene a través del epitelio, como se aprecia en la imagen inferior derecha, a diferencia de la imagen superior, donde podemos apreciar el esófago, donde se evidencia, se observa una lesión ya ulcerada y presenta necrosis. Entonces, la mayoría de los casos son células con un citoplasma amplio, eosinófilo, y presentan necrosis, ¿no? Siempre es una lesión, el carcinoma escamoso es una lesión un poco sucia porque hay necrosis, hay mucho infiltrado inflamatorio de tipo linfocitario, neutrofílico, y obviamente está asociado a los hombres, ¿no? Una relación 4:1. Son pacientes de 45 años de edad promedio, imagínense, son pacientes de edad media, asociada al alcohol, tabaco, puede estar asociada a pobreza, un bajo nivel socioeconómico, una lesión eh, cáustica, ¿no? Una lesión continua, acalasia, también asociada a un virus del papiloma humano. Al ser un carcinoma escamoso, hay que tener en cuenta lo que es la faringe, la laringe, y en este caso hay una asociación, si es un escamoso, a un virus del papiloma humano. Tener en cuenta que hay una aparición lenta, dificultad
para deglutir, dolor al deglutir, disfagia o dinofagia, obstrucción en el momento de la presentación para hemorragia y septicemia, ¿no? Se puede infectar. Hay que tener en cuenta la amplificación del gen del factor de transcripción del SOX2. Hay una mutación con pérdida de las funciones de los genes supresores tumorales, el TP53, CDH1, que no codifica la E-caderina, que esto va a ayudar a la cohesión, a la unión de las células y al Notch1, ¿no? Cuanto a la microscopía, les he mencionado, son células malignas que se disponen, no forman luces acinares como un adenocarcinoma. Se disponen en nidos sólidos, presentan perlas córneas, característico patognomónico de un carcinoma escamoso propio de esta lesión, y están en nidos, planchas sólidas que infiltran el corio. Hay diferentes variantes de carcinoma escamoso, un carcinoma epidermoide, entre estas, el carcinoma verrugoso, de células fusiformes y hasta un basaloide. ¿Okay? Entonces, hay diferentes variantes. Y no solamente hay esos dos tipos de tumores, hay que pensar en un GIST, en un leiomiosarcoma, entre otros, pero con que sepan esos dos que son los principales, los más frecuentes, yo soy feliz, ¿ok? Ya hemos dado por finalizado y yo los quiero motivar. Los de mi práctica ya deben estar aburridos porque les he mostrado ya esta imagen. Esta es la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Esta es la Plaza Jussey, en plena ciudad, en plena capital, donde se aprecia, la imagen izquierda es mi hospital, el Hospital de Clínicas. En la imagen derecha, esta es la Facultad de Medicina de la UBA y tiene 3 murales, mi hospital, 3 murales en la cara oeste de la infraestructura, donde se aprecia que hubo un atentado terrorista hacia los israelitas a 2 cuadras del hospital, el cual fallecieron más de entre 50 a 100 personas, fueron 300 a 400 damnificados, y en la imagen central podemos apreciar los médicos en su momento que pudieron mitigar y subsanar todo este atentado. Y por último tenemos el último mural que hace referencia a la justicia ciega, ¿no? Que no da un paradero de los autores del tal daño, ¿no? Entonces es muy significativo. Entonces con esto quiero motivarlos para que hagan una especialidad, una subespecialidad, salgan del país y con la condición de que vuelvan, puedan retribuir al país, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, pregunta respecto al tema?